Sentirse valorado y conectado puede fortalecer el sentido de pertenencia del alumnado a la institución. Este sentido de arraigo a su vez se relaciona con un mayor bienestar estudiantil y, por supuesto, un mejor compromiso académico. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre, Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. Y hoy conversaremos en torno al tema sentido de pertenencia versus soledad, para lo cual nos acompañan 3 personas panelistas expertas en el área. Me permito presentar inicialmente a la doctora María del Carmen Montenegro Núñez. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la UNAM, maestría en Psicología Clínica también por la UNAM y cuenta también con una maestría en Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es profesora titular C de tiempo completo por concurso de oposición en la Facultad de Psicología de la UNAM. Participó en el desarrollo del Plan de Estudios 2008 de la Facultad de Psicología de la UNAM y fue proponente de la especialización denominada Comunicación, Criminología y Poder en la trayectoria de Psicología Criminológica, que se imparte en el posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Asimismo, colaboró en el diseño de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM y ha dirigido aproximadamente 100 tesis. Fue galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el 2017 por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM y en el año 2023 la UNAM le otorgó el reconocimiento Pablo González Casanova por su trayectoria en el campo del sistema abierto. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora María del Carmen Montenegro Núñez. Gracias por la invitación. También nos acompaña la doctora Zeneida Rocío Ceballos Villada. Ella es psicóloga, candidata a doctor en psicología, con maestría en docencia y especialización en promoción y prevención en salud, docente investigadora de la maestría en psicología comunitaria y de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAV Colombia. Hace parte del grupo de investigación Psicología, Desarrollo Emocional y Educación, tiene experiencia en formación y diseño de entornos virtuales y es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Estudio e Intervención en Felicidad y Bienestar Humano, paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y ha elaborado en contextos de educación superior por 24 años. Desarrolla investigación en temas de desarrollo humano, bienestar, felicidad y género, y permanencia en educación superior. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Zeneida Rocío Ceballos Villada. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrada de estar en este escenario. Y también nos acompaña el doctor Ricardo Trujillo Correa. Él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM desde el 2000 y fue consejero técnico y actualmente consejero académico del CAPUEP, coordinador del área de procesos psicosociales y culturales, doctorado en educación, maestro en psicología clínica. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Ricardo Trujillo Correa. Gracias, un gusto estar aquí con todas ustedes. Y bueno, para comenzar esta primera ronda de preguntas, comenzaría con la doctora Montenegro. ¿Cómo se define el sentido de pertenencia y de qué manera se relaciona con la experiencia de soledad en distintos contextos sociales o educativos? Parecen salidos de caminos opuestos o que pudieran contravenirse, pero a mí me parece que el sentido de pertenencia y el estado de soledad pues continuamente están interactuando. Sobre todo, a mí me parece que sería muy importante ubicarlo en términos de poblaciones. Si bien en todas las poblaciones, personas mayores, personas jóvenes, esto tiene una importancia, me parece que cobra una dimensión mucho más grande tratándose de personas adolescentes y de jóvenes. Considero que la condición, incluso, por ejemplo, si nos vamos a los teóricos, pues los teóricos dirían que la condición de soledad de alguna manera le es propio a las personas adolescentes,
¿no? Por poner distancia a lo que ha sido esa infancia y enfrentarse al mundo con sus propios recursos y la urgente necesidad de ser aceptado, de dar los pasos fuera de la familia y de ser aceptados. El hecho mismo de la adolescencia, de la juventud, pues se va construyendo desde la infancia, no llegan como una generación espontánea, sino que muchas veces esa condición de soledad pudiera ser no solamente de una etapa de desarrollo, sino también bajo consideraciones de una infancia que puede tener ese abandono. Para los adolescentes, para los jóvenes, el sentido de pertenencia cobra una importancia muy grande, tan grande que de ello depende que se sostenga esa distancia con la familia y en la actualidad a veces con familias complicadas, con familias que pueden tener violencia, de tal manera que ubicar redes sociales, los amigos en la comunidad, la escuela como un sentido de gran relevancia, de gran importancia para generar su propia nivel de competencia, de éxito, etcétera, cobra un sentido muy grande. Gracias, doctora María del Carmen. Sin duda, en este primer comentario se abordan, pues bueno, tanto la importancia del sentido de pertenencia versus soledad, como lo comentamos, pero también todos los factores que están asociados a ello. Zenaida, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo podríamos definir este sentido de pertenencia? Bueno, ese sentido de pertenencia seguramente hace referencia como a esa percepción subjetiva, ¿cierto? De ser aceptado, de ser valorado, de sentir que hace parte significativa de un grupo, de una comunidad, probablemente en sintonía con aquello que nos diría Budenov en el 93. Y esto implica que esa pertenencia está vinculada con el establecer una conexión emocional con el otro, ¿no? Con el grupo al que se quiere hacer parte. Y en este orden de ideas, el no sentir pertenencia a, ¿cierto? El no tener ese sentido de pertenencia estaría directamente conectado con la percepción de soledad. Esto implicaría que, bueno, hay una cosa que debo clarificar allí, ¿no? Y es que todos estos comentarios yo los estoy ubicando desde educación a distancia, que es el entorno en el que yo me muevo, ¿cierto? Y particularmente con mediación virtual. Y entonces empiezo a pensar que cómo no sentirme parte también influye en que esa soledad pueda ser o académica, incluso social. Porque definitivamente la virtualidad muchas veces hace que en esa, entre comillas, deshumanización, la posibilidad de construir esos vínculos, de no tener esas conexiones, pues van haciendo efecto por un lado, el estrés, en generar más estrés, en que esa motivación también decrezca. Es más, que pueda derivarse en procesos tan complejos para las instituciones como es la deserción. Luego, el poder, esta soledad lo que hace en últimas es diluir esos lazos sociales, ¿verdad? O por tanto obliga a las instituciones a repensar y probablemente resignificar, hablar sobre cómo se están dando los acompañamientos y cómo se están dando esos entornos en los que los estudiantes van generando esos vínculos tan necesarios para eso. Entonces, en conclusión, ese sentido de pertenencia estaría perfectamente conectado con la idea de soledad y estaría como en relación inversamente proporcional, ¿no? Bueno, y creo que vamos conversando, pero siento que esta conexión es muy estrecha y muy importante. Muchas gracias, Zenaida. Y bueno, muy interesante el elemento que tú colocas al centro, ¿no? La mediación. Si bien esta percepción puede darse en cualquier modalidad,
En esta en particular, en la que tú comentas, en la que es mediada por tecnología, evidentemente que se ve claramente reflejado esto en el alumnado y también diría yo en los docentes, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas, Ricardo, al respecto? Sí, solamente agregando a lo que ya aportaron mis compañeras, hay que aterrizarlo un poquito fuera de a veces el ámbito de una psicología individualista, porque aquí somos psicólogos y efectivamente la hegemonía del pensamiento gracias a MacArthur en Estados Unidos nos hizo ser formados con un pensamiento de que todo es cognición. Aquí si nos abrevamos a autores como Tacfel, Weber, Goffman, Durkheim, entenderíamos en este caso que sería el sentido de pertenencia a la introyección de una categoría de grupo. Para esto, teóricamente, hay que entenderlo de esta forma. Es un concepto relacional, no es un concepto individual, sino que para entender justamente esta pertenencia va en función a ese otro. Y siempre estamos en una pertenencia. En este sentido, por ejemplo, diría Tacfel, bueno, podríamos ya no pertenecer a un grupo, pero en ese entonces perteneceríamos a los del grupo que no pertenecen a un grupo. Por lo tanto, entonces, ese grupo que no pertenece a un grupo sí tiene ciertas categorías, ciertas formas de vincularse, relacionarse y de sentirse, y que, por ejemplo, pongo la serie esta de adolescencia Netflix que se hizo tan famosa, justamente donde había un chico que se sentía fuera del lugar porque lo categorizaban como incel. Es decir, sí forma parte de un grupo, solamente que es un grupo que tiene una serie de categorías que se identifican con esta soledad. También otra parte que es importante así afianzar, porque si no, de repente los teóricos nos jalan las orejas, es que también tiene que ver muchísimo con una dimensión material, más que con una dimensión idealista. Es decir, no es nada más una cognición, sino que tiene que ver también con cómo son las personas con las que me relaciono, cuáles son los sistemas de equidad, de estructuras que existen alrededor, para que eso vayan a favorecer en este caso, pues ese sentido de identificarse con ese otro. Y también hay una dimensión cultural. El yo es algo reciente en la historia de la humanidad de manera relativa. No todas las culturas tienen la palabra yo. Ahora que estoy más cerca de la cultura rusa, entiendo, por ejemplo, que ellos dicen el ya, que significaría el yo, siempre está al final del alfabeto porque el yo siempre es lo último. Es decir, este sentido de no sentirse perteneciente se da mucho más en las sociedades occidentales individualistas, particularmente la nuestra, y que, por ejemplo, te vas a comunidades rurales en Oaxaca y no encuentras ese tipo de procesos identificatorios. Es más un fenómeno que se relaciona mucho con ambientes urbanos rurales, por ejemplo, aquí en México. Y cierro con esta idea. En este sentido, un sistema educativo que hace referencia al sentido de pertenencia colectivo lo podemos ver en la pedagogía de Harry Potter, cómo ellos se identifican por casas, se organizan por tareas y en este caso entonces los procesos de acción ya no tienen que ver en lo individual sino en lo colectivo y se sienten parte de un grupo social. Y al mismo tiempo, en este caso, los trabajos de Macarenka, es decir, hay muchos otros elementos que nos permiten entender que, cierro con esta estadística, 25% de los alumnos se sienten solos en la escuela. Estoy hablando de alumnos de nivel secundario y nivel preparatoria. 3 de ellos se sienten solos independientemente en todos los ambientes. O sea, 1 de cada 4 aquí en la escuela se está sintiendo solo. Y de esos entonces seguramente un octavo, es decir, 3% de ese 100 se sienten solos independientemente de esto. Entonces, efectivamente hay una temática que tendríamos que abordar y entender, pero no desde una categoría meramente cognitiva, sino también desde un abordaje estructural. Gracias, Ricardo. Y regresaría con María del Carmen. Digo, ya se ha tomado y se ha contemplado en sus comentarios, pero enfatizar por qué es tan importante sentirse parte de una comunidad educativa y esto evidentemente vinculado con el bienestar emocional del estudiante. Imagínense ustedes en estos pocos minutos hacia tantos lados que se fue una pregunta, ¿no? Como una cuestión de sentido, separándolo de sentimiento, de cognición, hacia dónde se fue. Y a mí me parece que lo que nos falta es ubicar, ¿no? Lo mismo pasamos de un adolescente. Yo creo que el sentido con las personas mayores cobra un sentido muy diferente, el sentido de pertenencia.
¿no? O sea, han construido e incluso puede ser que se hayan distanciado. Ahora, volvemos a lo mismo sin poder definir una población. Doy por hecho que dada el trabajo de hoy, la actividad de hoy, la participación esta tan importante para mí de compartir distintas reflexiones, entonces estamos hablando del sistema educativo y del sistema educativo como pues la posibilidad no solamente de aprender, porque la otra, lo que nos dice la doctora Zeneida, pues también cobra una dimensión, ¿no? O sea, cada uno de nosotros estamos hablando de un espacio diferente. Lo que ella nos comenta como para hablar de esa condición de bienestar, de identidad, etcétera, pues el ejemplo fue el 2020, ¿no? El 2020 donde estuvimos todo el tiempo de manera no presencial y eso hasta el momento actual les generó un impacto muy grande, particularmente a los niños y a los adolescentes, más que a los jóvenes. O sea, la escuela es algo más que ir a aprender y tiene que ver con esa socialización. Ahora, reconocerse a sí mismo en todo el mundo de cosas que bien perfiló Ricardo, uno se reconoce en función de los demás. O sea, no podemos estar hablando de identidades personales, sino son identidades sociales que nos define estar con el otro. El 2020 ayudó a muchos adolescentes a decir, no me gusta mi carrera, creo que no era lo mejor, no me siento cómodo, eso no me gusta, pero pareciera ser que más bien lo que no gustaba era la forma y el modelo, porque nos hace falta el otro en una comunidad de aprendizaje con toda la expectativa que va a tener una escuela, unos procesos de aprendizaje, más las propias experiencias que puedan tener los adolescentes o las personas jóvenes. Lo que yo resaltaría de todo esto es que la comunidad educativa, dada la importancia, la trascendencia que tiene, lo que tiene que generar son más espacios de convivencia, no solamente en términos de un aula de clase, sino de convivencia, de discusiones, de compartir y no de salgo del salón de clase y me dirijo a mi casa, sino generar proyectos alternativos que les pueda generar un atractivo, que les pueda generar un aprendizaje alternativo, porque yo creo que lo que necesitamos cambiar para generar esa condición de comunidad son también nuestros modelos de enseñanza, que dijo el doctor Ricardo Trujillo algo muy importante. Estamos hablando, uno, de la soledad como etapa del desarrollo, y sí lo hablo en la adolescencia y con ese enfoque psicoanalítico, pero la otra en procesos de trabajo individualista, de acciones individualistas, donde yo vi a muchos. Tengo 50 años como docente. He visto pasar muchas generaciones y nunca, como en ese momento que yo les decía, nos espera la sociedad, tenemos que atender pacientes, no podemos pensar tanto en nosotros mismos. Algunos aceptaban y otros muchos se dieron de baja, no podían con ese estrés porque de repente hasta lo puede ver en redes sociales uno, ¿no? Primero hay que conocerse a uno y luego lo demás. No es cierto. Tenemos que conocer a los demás para entenderse uno en relación de los demás. Entonces me parece que en términos educativos, en términos de comunidad, no solamente implica esa trascendencia de la enseñanza o el conocimiento formal, sino otras formas de interacción, de conocimiento y de buscar esas alternativas de desarrollo donde cada quien se va ubicando.
Muchas gracias, doctora. Adelante con tus comentarios, Zeneida, al respecto de la importancia de sentirse parte de una comunidad educativa y eso con su relación con el bienestar emocional. Bien, creo que a este momento me voy conectando con el doctor Ricardo y la doctora María del Carmen en la relevancia de poder hacer comprensiones desde lo colectivo, ¿no? Desde la comunidad. Porque el poder hacer este tipo de comprensiones desde el sentido de pertenencia implica que las personas puedan sentirse parte de, y no parte de cualquier manera, sino parte significativa, ¿cierto? Y en ese pensar que se es parte significativa, pues va teniendo varios impactos dentro de los estudiantes y las personas en general, entre muchos otros. La motivación, o sea, hay más interés por conseguir su propósito. Y dentro de ello me encanta un concepto que es el engagement, que hace referencia como al compromiso, pero el compromiso no como la tarea que yo tengo que cumplir, sino como esas ganas de cumplir con eso que yo quiero, ¿cierto? Entonces no es mi obligación, sino el disfrute por cumplir con la misión que se me ha encomendado, pero por una decisión propia. Entonces, fíjese que el sentirme parte de facilita o favorece ese engagement. De la misma manera, el estar con otros ayuda a que se pueda reforzar, por ejemplo, la eficacia y, por supuesto, la autoeficacia de paso se va fortaleciendo. La construcción de identidad social. Y sabemos que para poder construir identidad social hay una serie de componentes importantes aquí. La emoción, de poder identificar cuál es mi rol, cuál es mi lugar aquí, el poder tener o ir identificando y a través de ello regulando cosas como el reconocimiento de las normas, la construcción de valores, entre otras muchas cosas, ¿no? Y en sí mismo, fíjese que el sentido de pertenencia, el poder sentirme parte de, favorece el afecto positivo. Y el afecto positivo tiene que ver con la satisfacción, con el estar, con el hacer parte, con el construir de manera conjunta. Y también va influyendo en la posibilidad de construir relaciones saludables. Y relaciones saludables, por supuesto, no son relaciones perfectas. Es poder construir de manera conjunta, aceptando y respetando la diferencia, pero teniendo la oportunidad de trabajar de manera colaborativa en procura de un propósito de beneficio colectivo y, por supuesto, individual. Muchas gracias, doctora Zeneida. Adelante, Ricardo, con tus comentarios sobre este tema. Sí, complemento. Evidentemente que la literatura lo dice claro. Hay una relación entre el sentido de pertenencia, la autoeficacia, la resiliencia, el crecimiento, el desafío, pero hay que leerlo adecuadamente. No quiere decir entonces que la pertenencia produce, sino está relacionada. Y en ese sentido es una forma diferente de leerlo porque hay que entender que lo que se necesitan son condiciones previas que van a permitir entonces que ese sentido de pertenencia construya todo eso anterior. Porque, por ejemplo, si tenemos a un profesor precarizado, tenemos alumnos precarizados, pues entonces efectivamente todo esto, sentido de pertenencia, pues no serviría mucho en un ámbito académico. Entonces se requiere ahí, por ejemplo, la construcción del concepto de polis. Yo cuando de repente siempre digo, es que hay que politizar esto, la gente se asusta pensando que estamos hablando de partido político, pero estamos hablando más bien de la concepción original de polis de los griegos, es decir, construir comunidad. Justamente como el alumno entonces no se siente perteneciente a nadie, pero no solamente el alumno, es ser contemporáneo posmoderno, pues entonces se siente vacío, se siente sin redes de apoyo, se siente sin capacidad para desarrollar una habilidad. Si para de repente se equivoca, va a ser entonces apoyado y acompañado por otros. Al no tener redes de apoyo, entonces es mucho más sencillo entender que generalmente estos procesos de falta de pertenencia, de individualismo y soledad van también de la mano de un sistema, o voy a decirlo así, de una cultura o un etos oculto que generalmente tendrá que ver con una violencia neoliberal, con sistemas meritocráticos, que efectivamente entonces estamos invisibilizando. Si no hacemos también esa reflexión, daremos cuenta que estamos jugando a la piñata, pero la piñata está del otro lado, ¿no?
Y yo por eso propondría, a lo mejor, si vemos una película, se llama Los Olvidados de Buñuel. Ahí Buñuel nos hace un pequeño guiño de una escena donde efectivamente llevan al chico que supuestamente se había llevado el cuchillo, los que hayan visto la escena, lo llevan a una escuela de Macarenca, que era un proyecto que no sé por qué se dejó de hacer aquí en México, que es un proyecto donde efectivamente todos empiezan en una responsabilidad colectiva a generar una forma de identificación mutua. En el momento que llega este chico fuera de ese sistema, empieza a romper los huevos, la cosecha, y todos se le acercan diciendo, no hagas eso porque nos estás afectando a todos. Entonces el chico se ve ante la imposibilidad justamente de entender cómo es ese proceso de identificación. Ya después, para los que no conocen la película, hay dos finales, uno bueno y uno malo. La idea es que si el chico hubiera regresado al sistema, hubiera regresado justamente a un sistema que le hubiera generado autoeficacia, resiliencia, crecimiento y obviamente la idea de que los desafíos iban a ser vistos como algo superable porque iba a tener redes de apoyo a su alrededor. Y cuando eso no acontece, entonces no es un problema del chico que no está haciendo la reflexión individual, sino de que hay un sistema estructural que probablemente sea violento y desde ahí tendríamos que pensarlo. Yo no estoy inventándome nada, es algo que dijo Jean-Pierre Bourdieu y Passerón en su famoso libro Los Herederos, cuando dice, este etos oculto seguramente no nos damos cuenta que incluso en una universidad pública nosotros vamos favoreciendo estas meritocracias, estos sistemas de diferenciación, de categorización, y entonces termina siendo también la misma universidad pública, y eso en Francia, ni siquiera se vino a Latinoamérica, la misma universidad pública se vuelve un sistema inequitativo. Y él lo vivió en carne propia porque él venía de un ambiente rural, va a un ambiente tan exclusivo como el francés, bueno, el de parisino, y entonces va efectivamente sintiendo esta discriminación y cómo de repente poco a poco el sistema lo iba aislando, lo iba limitando, y era eso, era un sistema que favorecía esta violencia que no era visibilizada y que es necesaria entonces que reflexionemos para que pensemos entonces que ahora sí, esto va a producir un bienestar emocional. Es decir, es todo un andamio que hay que reflexionar y visibilizar y para no quedarnos únicamente en la metáfora de lo cognitivo. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, seguimos conversando sobre el tema sentido de pertenencia versus soledad. Y si les parece, vamos a una pausa y aprovechamos para que se comuniquen con nosotros y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Regresamos. Pues hago deporte y hago grupos de estudio. La verdad me gusta mucho hacer todo lo que la universidad ofrece. O sea, desde algún equipo, por ejemplo, ahorita estoy en el equipo de porras y animación de la universidad, hacer voluntariados, tanto en las colectas de los centros de acopio, por ejemplo, eso me gusta mucho, ser voluntaria para recibir a las generaciones en mi facultad también, y así, o sea, puedo conocer a gente de muchísimas edades y de muchas otras facultades. Bueno, principalmente en los salones de clase se da mucho un ambiente favorable para la convivencia entre alumnos e incluso maestros cuando tienes dificultades con ciertos temas y ellos te ayudan, pero yo creo que la mejor forma de integrarse y convivir aquí es el deporte. Hay de distintos tipos, el básquetbol para mí es como de los principales, pero en todos los lugares a los que he ido han sido bastante ecuánimes conmigo, me han sabido aceptar y me han hecho como mejorar también como persona y que yo pueda también aportar hacia ellos. Entonces sí, yo diría que el deporte es como la mejor forma que hay. Pues jugar en nuestro tiempo libre deportes. Pues sí, salimos a jugar o platicamos, salimos a comer, cosas así. Bueno, yo pienso que justamente el deporte es una muy buena oportunidad para conocer nueva gente, para hacer nuevos amigos y pues
también ayuda a que estemos bien con nosotros mismos. Pues normalmente para convivir nada más, pues son las relaciones que se hacen en las clases, es lo que yo he hecho en general. Y ya los problemas que salen en las clases son los que te van ayudando a ser compañeros o amigos. Esa es mi forma de hacer amigos aquí en la universidad. Continuamos platicando sobre sentido de pertenencia versus soledad. Y aquí me gustaría preguntar a la doctora Zeneida, ¿cómo es que desde las universidades, todos formamos parte de una universidad y de una comunidad educativa, cómo es que desde nuestras trincheras podemos también favorecer a que se reduzcan este sentido de soledad y también, por supuesto, incrementar su bienestar emocional? Me refiero al alumnado. Adelante, doctora Zeneida. Bien. Bueno, nuevamente hago la acotación, ¿cierto? Dado que trabajo y he desarrollado procesos investigativos con educación a distancia, con mediación virtual, pues voy a intentar situarme desde allí. Y sin duda, el trabajo desde esta frontera es muy importante reconocer, ¿no? Reconocer el propósito mismo del proceso formativo, pero también la manera como estamos concibiendo la tecnología y qué papel va jugando dentro de esta relación y la manera como actúa en el proceso formativo, ¿cierto? Y hay una tendencia que ha venido cambiando por fortuna, y es que muchas veces se consideró que la tecnología era el medio para poder generar procesos de formación, pero sin duda debería pensarse más como un instrumento, porque finalmente lo que se teje dentro de este proceso formativo son relaciones humanas. Y en la medida que vamos trabajando sobre ese ejercicio de reconocer lo humano dentro de estas dinámicas, permite pensar que hay una necesidad grande de incluir este componente emocional, más allá de lo técnico y complementario justamente a lo académico. En este orden de ideas, entonces, empezamos a pensar que uno de estos roles importantes de las universidades debería estar más en función de cultivar esta parte relacional en el propósito de educación integral y concepto integral tal como se pudiera concebir. Asimismo, entonces, ¿qué cosas favorecerían el trabajo en el sentido de no promover más soledad, ¿no? Porque finalmente el trabajo desde lo virtual pudiera pensarse un poco más desde de cómo los estudiantes a veces se sienten solos dentro del proceso formativo, o el no saber cómo resolver situaciones porque no hay una red de apoyo, como lo estaba mencionando nuestro otro ponente, para poder decir que definitivamente el tema de la comunicación aquí es fundamental, tanto sincrónica como asincrónica, y en este orden de ideas lo que se buscaría serían modos de relación más empáticos y poder buscar así entonces espacios que realmente le apuesten justamente al bienestar. Y esto implicaría que si podemos ofrecer mayores oportunidades para compartir experiencias, para fortalecer vínculos, para poder tener un acompañamiento asertivo, donde haya espacio para la voz más allá que instrucciones, pues sin duda pudiera favorecer de manera significativa más este sentido de pertenencia. En ese orden de ideas yo pudiera empezar también a relacionarlo un poco con un trabajo de investigación que venimos construyendo, pues probablemente no tanto desde lo educativo, sino desde lo comunitario, pero es posible empezar como a relacionarlo, ¿cierto? Y estamos, a propósito del tema de lo comunitario, construyendo un concepto de bienestar comunitario que implica poder hablar de esa construcción de ese bienestar comunitario. Como se hacía como la analogía como del árbol, ¿cierto? ¿Qué iría en la raíz? Fíjate que hay un elemento bien destacado que se ha logrado identificar, y es la conexión con el entorno. Es claro que en comunidades rurales tiene un lugar interesantísimo el entorno ambiental, pero si lo colocamos en este orden de ideas, pudiera tener un espacio importante. Y si vamos en la metáfora del árbol, el tronco
pudiera estar más relacionado con el tema del autocuidado, que tiene también un lugar importante dentro de este ejercicio y está conectado con la mirada de la soledad. Asimismo, en ese mismo tronco se va fortaleciendo a partir de la conformación y fortalecimiento de redes sociales de apoyo que son fundamentales. Y sobre todo en estos escenarios de educación a distancia virtual que son tan necesarios y muchas veces habría muchos recursos para que se logren, pero no siempre es tan fácil. Y luego cómo se va potenciando dentro de la metáfora del árbol más en la rama, ¿cierto? Se pudiera ir reflejando en el tema de participación activa, en el empoderamiento de quien aprende para poder situarse y poder relacionarse, para poder conectarse con. Y uno pensaría, y bueno, ¿y cuál sería la metáfora dentro de este ejercicio? El fruto, ¿no? Y en esa construcción, que todavía está en construcción esta teoría, ¿cierto? Estaría justamente el tema de la paz y el bienestar. Entonces, fíjese que todo este tipo de apuestas se piensa más como desde el constructo, pero también del reconocimiento de la manera como las personas van construyendo vínculos y cómo se va pensando como sujeto colectivo, más allá desde lo individual. Muchísimas gracias, excelente propuesta, Zeneida. Adelante, Ricardo, con tus comentarios. ¿Cómo es que desde las universidades o como docentes podemos sumar a este tema? Sí, retomo esa metáfora que me parece muy adecuada, la de la metáfora del árbol, efectivamente, y tiene que nutrir de abajo hacia arriba. Y en este caso, efectivamente, primero hay que tener en consideración un bienestar comunitario para que podamos entonces permitir y pensar que esto nos va a dar los frutos que nosotros estamos esperando. A veces lo que hacemos es al revés. Esperamos que salgan bien las manzanas sin que estemos alimentando abajo. Y esto, hablando justamente de sistemas a distancia, lo pudimos ver justamente lo que sucedió en el COVID, que la educación, que en realidad no fue a distancia, sino que fue un aula intermedia ahí medio rara, porque todos salimos del área presencial en un modelo, digamos, tradicional, a tenerlo en pantalla. Lo que es cierto es que también eso mostró las desigualdades estructurales que había en los mismos alumnos, en los mismos profesores que no tenían equipos de computadora, alumnos que de repente pues tenían 4 o 5 hermanos y no todos tenían computadora, familias de repente precarizadas por la misma situación del COVID. Es decir, eso era lo que realmente mostraba la importancia de este bienestar comunitario que entonces enriquece todo lo demás. Yo para esto pongo como ejemplo la idea justamente de que hay una película, se las recomiendo mucho, ¿A dónde vamos a invadir ahora?, de Michael Moore. Se va, por ejemplo, al sistema esloveno, al sistema noruego, a los sistemas educativos de Europa Central, y de repente empiezan a ver esta idea de que una forma como mejoraron la educación fue quitando la tarea, dejando a que los chicos de repente no estén tan dirigidos a resolver problemas, sino a experimentar de la vida. Y lo que resultó entonces es que inmediatamente aumentó su desarrollo emocional, aumentó su sentido de pertenencia y también aumentó en este caso sus calificaciones. La pregunta es, si eso lo trajéramos a México y les quitáramos la tarea y los regresáramos a su casa más temprano, ¿funcionaría? Por supuesto que no, porque entonces los dos papás están trabajando, va a estar solo, va a estar frente a la computadora, es decir, no tiene los elementos de ese bienestar comunitario que son primero necesarios para poder pensar ahora sí en este bienestar colectivo. Y cerrando con esta idea justamente de cómo generamos esos espacios, Japón tiene experiencias muy bonitas, Rusia tiene experiencias muy bonitas, donde de repente, lo pongo así brevemente, se pone a los alumnos a que se hagan responsables colectivamente, se les establecen criterios de autogobierno y hay un reconocimiento al otro. Entonces, por ejemplo, ellos mismos limpian sus propios salones, limpian su propia escuela, ellos se hacen cargo justamente de ello y eso les genera ese proceso identificatorio de pertenencia totalmente diferente y que genera evidentemente una forma más adecuada justamente a esto, lo que sería un bienestar colectivo, pero al mismo tiempo hacia un bienestar educativo. Y eso me lleva justamente a reflexionar lo que la misma literatura dice, porque la literatura también es muy clara. No lleguen ustedes o evítenos la pena de decirles que organizando actividades culturales vamos a generar el sentido de pertenencia, porque eso es simulación.
Tendríamos que hacer verdaderas actividades creíbles que se construyan desde abajo y desde ahí entonces va permeando hacia arriba, y eso es lo que va a ir originando verdaderamente este sentido de un espacio universitario real que construye un sentido de pertenencia dirigida a un sistema académico adecuado. Entonces, pensándolo así, tendríamos que romper con el neoliberalismo académico, tendríamos que politizar un poco más la academia, tendríamos que generar más espacios colectivos. Una última idea, y ahora sí la cierro porque son muchas cosas, pero por ejemplo, si se van al Parque de los Venados, yo tengo un alumno que quiso hacer una investigación cualitativa en el Parque de los Venados y es un espacio que está únicamente para transitarlo, no para habitar colectivamente. Si te vas a otros países vas a ver que muchos parques están diseñados para la colectividad. Entonces parece que también, e incluso hasta el espacio arquitectónico es necesario para favorecer esta construcción de la comunidad, favoreciendo esto, que de repente no sean lugares nada más para transitar, que no sean lugares que expulsen a la gente, que favorezcan individualidades, sino que sean lugares que también permitan la construcción de lo comunitario y lo colectivo, donde el mismo alumnado, pero también el profesor, se pueda apropiar de esos espacios. Y eso a veces parece que no nos queda muy claro y hemos normalizado estos espacios individualistas, donde, por ejemplo, pues sí, hay una cafetería, pero son sillas y bancas puestas para fragmentar al personal de la universidad, y en este caso pues esto no está favoreciendo ese sentido de colectividad. Entonces incluso desde ahí podríamos favorecer eso. Gracias, Ricardo. Y bueno, pues si aquí añadimos el factor de mediación, esos obstáculos en la virtualidad, pues obviamente que también es un reto de abordar. Adelante con sus comentarios, doctora María del Carmen. Pues qué mundo de cosas. Quisiera comentar algo del video, ¿no? Me parece fue parte de la invitación a ello. Lo que vimos en el video fueron universitarios vinculados ya a la logística de esta universidad tan maravillosa, pero a veces tan difícil de ser conocida por los estudiantes. Hay estudiantes que terminan y dicen, yo no sabía que había tales y cuales actividades. Lo que pudimos ver es eso, estudiantes ya metidos en la logística, en la cultura o subcultura universitaria, y donde vale la pena destacar que dicen que ellos aportan y que también aprenden mucho de los otros. Pero resulta ser que con los teóricos mencionados nos falta por acá Foucault, que nos diría, pues vamos a ver cómo fue que hemos llegado a este punto. Cuando yo escucho intentos para reducir la soledad, ¿no?, de la comunidad universitaria, pues la pregunta que me surge es, ¿y cómo llegamos al punto de la soledad universitaria? Cuando yo les puedo decir, o sea, si nos remontamos a la historia y pensamos en los hippies, ¿no? Los hippies planteaban comunidades, planteaban hijos de una comunidad, se planteaba el colectivo como algo sumamente importante. El rock and roll era una parte libertaria donde conjugaba, integraba a los jóvenes, a las mujeres jóvenes de la época. La universidad estaba llena de esos festivales de rock and roll y demás, que obviamente juntaba a muchos. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este punto de pensar a los estudiantes? ¿Cómo le hacemos para que no se sientan solos? Y eso para mí es verdaderamente dramático y que les hace muchísimo daño a los estudiantes. Se les está viendo como pacientes, no se les está viendo con la capacidad, la energía, son recursos, son potencialidades, y les dicen que están mal. Y ellos asumen que están mal y piden salud mental. ¿Y qué es la salud mental? Esa soledad en
de los datos que sería muy importante que de manera periódica conociéramos la comunidad universitaria. Tengo nada más presente los del 2023 que publica la jornada del lema y dicen, de cada 10 que ingresan a la universidad, de cada 10, 6 llegan, ojo, llegan con ansiedad, 4 llegan con depresión, 3.6 llega con ideación suicida. Así lo recibimos. Yo sí creo que el sistema educativo puede hacer mucho más que todos los consultorios que se imaginen poder construir. Porque el gran tema es que cada vez que se habla de salud mental, se habla de patologías, se habla de ansiedad, de depresión y de ideación suicida. Pero la salud mental es otra cosa. Al menos que yo sepa, la OMS establece que hablar de salud mental es hablar de la capacidad que se tiene para enfrentar problemas y seguir contribuyendo a la sociedad. Lo cual quiere decir que todos los maestros, todos los trabajadores, todos, podríamos contribuir, los propios compañeros, a generar, y así como se ha promovido los consultorios dentro de la universidad, que se promuevan los alcances que tienen las y los estudiantes para continuar, y que todos los docentes hagamos la parte que nos toca en hacer sentir que ellos pueden, no solamente en hacer sentir como emoción, sino una práctica, un ejercicio. Por ejemplo, a mí me puede decir un estudiante, oiga, estoy inscrito en su materia y estoy en espectro autista. Y yo diría, ¿y? Me debe de importar él, pero me debe de importar muchos otros, porque hay muchos otros que por cuestiones culturales, de estimulación y demás, tienen serias dificultades. No tenemos que pensar en alguna discapacidad, sino cómo nos involucramos con todos y cada uno de los estudiantes para hacerles sentir, saber y promover el reconocimiento de ellos mismos de que son capaces, porque son capaces, pero hay que dar las herramientas. Si seguimos en estilos autoritarios de ver a los adolescentes, son flojos, son problemáticos, no les interesa, bueno, bajo ese espectro no vamos a hacer nada. Yo pienso, porque pues en este campo donde estoy, la importancia de los derechos es muy importante, pero la importancia de los derechos es básicamente el que les garanticen que se cubran. O sea, esa es la importancia de nombrar a una condición, a convertir algo en derecho, porque ahí está obligado el Estado a garantizar que se cubran todas esas situaciones. Yo sí pienso que debemos, como docentes, apropiarnos de uno de esos derechos que hay, y es, entre otras, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. De la libertad de expresión, de una libertad de expresión donde no se tenga que pedir previamente una carta de no represalias por hablar o por participar. Y entiendo los derechos universitarios que dicen sí, pero no se pueden parar actividades y no se puede irrumpir en la ofensa hacia alguien. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que escucharlos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que nos manifiestan? Yo escuché la otra vez que alguien decía, híjole, es que ahorita tenemos tantos psicólogos, pero para tal año necesitamos más. ¿Cómo? ¿Y la prevención no existe? ¿Y la promoción de la salud no existe? ¿Y la educación, la formación, el amor por nuestras disciplinas, poderlas transmitir no existe? Pues a mí me parece que sí existe. Y
y no quiero dejar pasar es que Ricardo pues siempre pone sobre la mesa cosas que le interesan a uno. El asunto de los olvidados. En el asunto de los olvidados hubo una cosa maravillosa para el segundo final, y es que alguien depositó la confianza en el adolescente y quiso regresar a devolver algo porque le había depositado en él una confianza. Y como comunidad estaba totalmente desagregado de la sociedad. O sea, Buñuel estuvo 2 años en la Merced y en toda esa zona trabajando esto, ¿no? El adolescente también como serie, pues más que dibujar la soledad, dibuja, claro, ese modelo machista que a mí en lo personal me disgusta mucho que ensalcen tanto a los incel que están desde los 90, y yo puedo jurar hoy que parece una trampa donde seguramente a partir de toda esta cosa que se ha construido, pues resulta ser que ya debe de tener más visitadores esas redes sociales. Parece ser que le están haciendo un comercial, cuando eso nos debe de ocupar. Mucho han hecho las mujeres organizadas en toda la corriente de la perspectiva de género, mucho han hecho. Pero resulta ser que eso todavía es un ejemplo para decir lo que falta por hacer para que sigan existiendo los incel. Finalmente, creo que la transformación de los modelos educativos, incluso para trabajar, lo único que no van a desaparecer son las redes sociales. Y la inteligencia artificial tenemos que aprenderla, cómo manejarla, porque no es la verdad absoluta, pero se tiene que aprender y se tiene que enseñar, y tenemos que aprender los docentes. Tenemos que transformar, no importa en esa condición masiva, tenemos que generar modelos educativos más atractivos para esa cantidad de población con la que estamos trabajando, que al abrir más universidades y demás se irá desahogando. Me parece que para mí es mejor pensar en que se abran más universidades a que se abran más consultorios. Le apuesto pues al sistema educativo, le apuesto más a modelos restaurativos que atraer el castigo por el castigo, el incumplimiento por el incumplimiento. Nada más lo dejo, hay una observación del Comité sobre los Derechos del Niño, es la observación número 20 y se publicó en el 2016, que casi dice: aprendamos a hablar positivamente de los niños, niñas y adolescentes. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Relevantes comentarios de nuestros panelistas. Les agradecemos mucho el compartir en este espacio sus ideas, sus reflexiones. Y bueno, por supuesto, agradecemos a nuestra audiencia por su compañía y atención. Y los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Hasta la próxima.